aquí en Ahora Marbella Radio, en Radio Marbella 107.6 de la frecuencia modulada, como también en vía streaming en internet, www.rtvmarbella.tv. Así que estamos en directo. ¿Te oyes ya bien, Nelly? Me oigo yo misma. ¿Ya te oyes? Todo bien, ¿cómo estás? Está bien, buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días. Es que siempre tenías ahí, digo, no sé si te oyes o no te oyes bien en el auricular. Estoy perfecto. ¿Sí? Total. Perfecto. Bueno, pues hoy es miércoles y como tal tenemos la apertura de una sección predilecta por la audiencia, porque cada vez son más adeptos, Claro. amantes y aficionados al mundo del arte, con toda una experta en arte y una filántropa como es Nelly Friedrich, donde nosotros enfocamos de una forma diferente, ¿verdad? Sí. El arte. Y hoy, fíjense bien, pongan un poco más fuerte el receptor de radio que nos escuchan en la radio y quédense plasmado delante de su pantalla de televisión, porque vamos a hablar de un personaje Sí. un personaje que fue coleccionista alemán, que mantuvo en secreto, cuidado, que mantuvo en secreto una impresionante colección de arte durante décadas. Estas obras, muchas de las cuales fueron expoliadas por los nazis, permanecieron ocultas en su apartamento de Múnich y en su casa de Salzburgo. La colección incluía piezas, escuchen bien, de artistas como Picasso, Matisse o Chagall. Hoy vamos a hablar de este señor llamado Cornelius Gurlitt. Sí, Cornelius Gurlitt. Yo sabía que te iba A mí me encanta. a gustar el Pero tema. esto parece una película de espionaje. Sí. De hecho, es tema de peli. Sí, es un tema de peli. ¿Te acuerdas que hemos dicho en un principio que había otro? No me recuerdo ahora pero este es de llamar la atención, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Porque es una historia muy interesante de él, que nació en 1932 de padres judíos. Hildebard Gurlitt, su padre, Sí. era comerciante y galerista, de hecho, ¿no? Pero bueno, se interrumpe con su actividad con la Segunda Guerra Mundial. Y se presenta, bueno, los parámetros de Hitler y Goebbels, ¿no? Con su idea nueva del arte que ellos querían pretender, o Hitler poner en su régimen, ¿no? Hay que decir que Joseph Goebbels era el ministro de propaganda nazi. De propaganda nazi, exactamente. El Goebbels era el que llevaba todo eso. Y los bueno, fue el grandes encargado. expoliadores, ¿no? De las Claro, y él obras fue de el, arte de museos. fue el encargado, pues, de dirigir la campaña publicitaria de Hitler. Que para no hablemos, aquí estamos de una forma objetiva. Sí. Fue muy fuerte, muy bien dirigida. Sí. Acaparó masas. Y logró su objetivo, ¿no? Claro. Eso es lo más interesante de lo que hizo Goebbels. Nos guste o no nos guste, hay que ver las cosas objetivas. Trabajó muy bien. Entonces, perdón, el tema es que Hildebard Gurlitt, el padre de Cornelius, Sí. pues era judío y no sabía otra cosa que hacer, o vivir o morir, Claro. adaptarse o morir. Eso es lo que yo analicé con respecto a esta familia y este problema, ¿no? Se fue adaptando al sistema y acabó siendo mano derecha de Goebbels. De Goebbels. Exactamente. ¿Por qué? Porque empezaron a retirar todas las obras de la famosa llamada arte degenerado o Entartete Kunst, que bueno, lo acabas de nombrar, son artistas que hoy en día nosotros conocemos y consideramos de gran renombre. Mira, fíjate tú, Antonio, a ver si podemos poner esa imagen, que esa imagen es, fíjate, tenemos ahí para los espectadores, lo pueden ver, la audiencia, a un señor que es Cornelius Gurlitt, con la cesta de la compra, comprando en un supermercado, donde durante tantísimo tiempo estuvo escondido grandes obras maestras. Sí, pero lo que pasa es que él mismo él no tenía ni siquiera número de seguridad social. Él no estaba registrado como persona. Como persona, no existía. Él no existía. Él estuvo hasta el 2012, casi 80 y tantos años, en incógnito. No existía Cornelius Gurlitt. Entonces, el padre
compraba las obras a los judíos. Vamos a decir, vamos a poner, no fueron exfoliados. Él trató y vendió y compraba arte directamente con los judíos porque él era judío. Claro. Y fue recaudando en lugar de él, como se dijo mucho, que se quemó o que se desapareció, él la guardó la obra. Él la guardó la obra, Hildebrand, el padre, y la guardó durante todo ese tiempo, mientras se exponían las otras obras, que algún día hablaremos de ese tema muy importante y interesante. Entonces, acondicionó, platicó, habló con su hijo y le dijo el valor que tenía esa obra y la importancia que tenía aquella. ¿Qué hizo Cornelius? La guardó entre Múnich, como tú acabas de decir, y Suiza, Salzburgo. Entonces, él durante todo ese tiempo, para poder, por ejemplo, subsistir, hizo algunas pequeñas restauraciones y todo con respecto al arte. Y una que otra obra la vendía directo a algún marchante para poder subsistir. Por eso lo ves así con una bolsa, porque él trató de estar incógnito en un pequeño departamento que no dabas ni un céntimo por él. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso fue la pena o la gloria, no sabemos cómo decirlo, pero vamos a charlar al final. Para resumir, en el 2012, él pues comete el error del viaje en tren de Múnich a Zúrich, tener más efectivo en su poder que el que normalmente está autorizado. Claro, y los policías... las divisas, ¿no? No, sobre todo el dinero, porque tú tienes un porcentaje que puedes llevar en efectivo. Y él se excedió, probablemente como ya la edad que tenía eran ya bastante avanzado, pues no sabía que en lugar de ser 100, él traía 120. Esa es la verdad, fue ignorancia, falta de conocimientos. Y la gente de la policía de la aduana detecta esa anomalía. Y lo empiezan, claro, ahora sí que como con película de espionaje, a ver los movimientos que él hacía. Claro. ¿Por qué tenía tanto dinero ese señor que no daba ni siquiera €1 por su persona? Claro. Entonces, claro, empezaron las investigaciones y un día pues tocaron a su puerta y le dijeron pues que era la policía y que necesitaban catear su departamento. La obra estaba, en un principio no la encontraban, porque estaba totalmente resguardada atrás de las paredes. 1,200 obras estaban guardadas como en un búnker, por decir, y no se veían. Entonces empiezan a sacar la obra y se empiezan a dar cuenta pues que eran Matisse, Chagall, Spitzbeck, Otto Dix, cantidad de artistas que en su momento sí parecían que habían sido exfoliados, pero estaban con él. Entonces, claro, empieza él problemáticamente los últimos 2 años de su existencia a ser una figura pública y polémica dentro del mundo del arte, debido a que tenía él todas esas obras de arte en su poder. Y claro, se planteó en un tribunal qué pasó y pues se las retiraron completamente, que para él yo creo que fue lo que le dio el paro cardíaco, que en el 2014 falleció. Sí, porque le quitaron sus hijos, porque él llamaba a todas esas sus obras sus hijos, porque las cuidó durante todo ese tiempo y a esos únicamente se dedicó. En el lecho de muerte hizo un testamento que todas las obras se las donaba al Real Museo de Berna, con la condición de que ellos iban a buscar los propietarios a los que se los habían, algunos exfoliados y a otros no. Entonces entra en conflicto una situación de intereses en el que, por un lado, se debe decir que muchas de las obras que Hildebrand tenía las compró a los judíos, y por esa legitimidad eran de la herencia de Gurlitt, de Cornelius. De Cornelius, claro. Pero por otro lado, el aspecto ético dice que algunas fueron exfoliadas y tenían que ser entregadas a sus propietarios, los judíos.
Entonces, algunas sí eran, algunas no. Hay unos casos, por ejemplo, un Matisse fue devuelto, un Spielberg también, un Lindenberg también, pero el resto sigue hoy hasta la fecha en el que siguen las averiguaciones de a quién pertenece. Claro, Nelly, y además precisamente una cosa, ¿de qué criterio te basas en que realmente tú eres el propietario de un Matisse, tú eres el propietario de un Picasso o eres un propietario de cualquier obra maestra que retuvo en su haber Cornelius Gullit, ¿no? Mira, había estas tres, por ejemplo, que te estoy nombrando, habían catálogos razonados que salían y que decían el nombre de los propietarios, pero el resto fue una época, vamos a poner, oscura para el mundo del arte, el mundo del arte moderno, contemporáneo, porque muchos documentos desaparecieron. Totalmente. Pero mi punto de vista, no sé el tuyo, cada quien dirá, no, es que se los hubieran devuelto. ¿A quién? Es decir, ¿cuáles herederos? Yo creo que digo, gracias a este señor, Hillenberg Gullit, todas esas obras no desaparecieron. No desaparecieron, efectivamente. Es decir, deberíamos, yo creo que al contrario, darle las gracias a Gullit, porque esas obras están en el Museo Berna, las puedes ver, son originales y son reales, y que no se desaparecieron como esa era el principio. A ver, muchas otras se hicieron, que se desaparecieron, que hubo los trenes que se fueron por ejemplo, aquí en la frontera entre Francia y España. Desapareció el Salón Ámbar de San Petersburgo, ¿no? De la herencia Romanov, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿y qué te queda? Nada más la historia o las fotos. En cambio, aquí sí se presenta que este señor cuidó esa obra con la promesa a su padre de cuidar la obra hasta el último día de su existencia. Claro. Eso es lo más increíble. Claro. Pero se lo retiraron y pues al hombre eso fue lo que lo mató. Eso fue lo que lo mató. Y realmente. Ahí se acabó la leyenda del más desconocido guardián de arte que hemos tenido a la historia de la Segunda Guerra Mundial, de Cornelius Gullit. Y sobre todo de la famosa Enartete Kunst, que fue, así le llamaron en la Segunda Guerra Mundial, Goebbels y Hitler, a toda la obra que nosotros actualmente conocemos, que hemos hablado del cubismo, del dadaísmo, era Enartete Kunst, que significa arte degenerado. Porque decían que eso no tenía sentido, que todo era una locura, que eso no era arte, y por eso lo retiraron e hicieron, claro, una exhibición a paralelo con el gran arte alemán, en la cual el Enartete Kunst sí fueron más de 2.000 personas en aquel entonces a ver qué significaba. ¿Qué significaba? Claro. Qué bueno. Nelly, ¿algo más que añadir? ¿Nos quedamos sin tiempo? Sí, un minuto nada más. Sí. Si me permites. Sí, por favor. Mañana os invito a todos a mi exhibición que tengo en el Museo Fred Friedrich a las 18:30 horas con el nombre de Distopia. Distopia, qué maravilla. Exacto, Distopia, sí, la verdad, porque es una presentación de una obra inédita de Fred, que precisamente se presentan fotografías de esa época en la que está su padre fotografiado aún en contra del régimen nazi como soldado nazi, y Fred con 2 añitos de edad, y así comienza el recorrido de esta exhibición en la que nos presenta, y la pregunta es, ¿estamos preparados para los grandes cambios en esta humanidad en el que la sociedad está con terror, con cambios climáticos terribles, con una autocracia latente en nuestra sociedad? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Qué vamos a hacer para eso? ¿Qué nos esperan? Esa es la pregunta de la exhibición, y espero que me podáis acompañar mañana a las 18:30. Se va a llenar el museo. Así Nelly. es. 6:30 de la tarde. Por favor. Museo Fred Friedrich. A las 10. Muy bien. Dale un abrazo a Fred. De mi gracias. parte. Y qué bueno que estás mejor ahora y que estás de mejor semblante que la semana pasada. Sí, porque me cogí un ataque de alergia y me quedé sin voz, además. Sí, pero qué bueno que estás bien. Sí, igualmente. Gracias, Nelly. Gracias. Feliz Semana Santa. Nos volvemos a ver después de la Semana
Semana Santa, ¿te Así parece? es. Feliz Semana Santa. Gracias, Nelly, muchísimas Gracias. gracias. Hoy hemos conocido la figura de Cornelius Gurlitt, que fue el coleccionista alemán que mantuvo en secreto una impresionante colección de arte durante décadas. Vamos a cambiar de asunto. Verán, entre el incienso que danza en el aire y los latidos solemnes de la devoción, las flores se convierten en versos silenciosos que embellecen el paso de la fe. Botánica Cofrade es un homenaje a la naturaleza en su encuentro con la tradición, donde cada pétalo susurra historia y cada aroma envuelve el alma en un suspiro de fervor. Es la poesía vegetal que adorna los altares, el lenguaje secreto de las procesiones, la caricia efímera de la belleza rendida ante lo divino. Botánica Cofrade es un libro escrito por Ángel Enrique Salvotierra y Miguel Ángel Vargas Jiménez, publicado en la editorial Argubal en el año 2019, que no es nada más y nada menos que todo un recorrido del significado del porqué en la historia de los simbolismos de Cristología y de Mariana, las simbologías marianas. Para hablarnos de ello y mucho más, nosotros tenemos la sección Ahora Marbella en Verde, y qué mejor que uno de los coautores de este maravilloso libro, Botánica Cofrade. Enrique Salvotierra, buenos días. Muy buenos días, encantado un viernes más de estar con ustedes. Sí, señor. ¿Cómo te encuentras, Enrique? Pues muy bien, pues ya esperando esta Semana Santa que nos viene, Sí, que esperemos que nos sí, respete, en este caso la lluvia, aunque después llueva lo que tenga que llover, efectivamente. y que por tanto, bueno, pues que sea, se vea, bueno, satisfecha la ilusión de tanta gente. Yo especialmente los niños que los veo ya por ahí con los capirotes, con las túnicas, y que se les ve que tienen ganas, ¿no? Que tienen ganas bueno, de convivir en estas manifestaciones religiosas que tienen también, yo creo que un carácter cultural extraordinario. Sin duda Tú has alguna. hecho, desde Dime. luego, el pregón de la Botánica Cofrade de este año, bueno, y el primero, en tu introducción al tema, así que te nombro pregonero de la Botánica Cofrade después Muchísimas de tu gracias. primera intervención. Muchísimas gracias. Aquí ya sabes que se escribe con todo el cariño del mundo, y tú sabes que lo hago con muchísimo gusto. Además, es un libro muy interesante que, como bien decía, es prácticamente un recorrido sobre la historia de esa caricia efímera de la belleza rendida ante lo divino, y abordando todo lo que es el simbolismo cristológico y el mariano, ¿no? Sobre el significado del por qué en algunos tronos tienen adornados en flores, pues precisamente esa botánica, ¿no? Es precioso, es un tema que llevamos ya pues prácticamente una década, que hace 5 años publicamos este libro, que era humilde, una humilde aportación, pero que sin embargo cada día pues nos estamos dando cuenta de que en muchos sitios de España, Ujú. hoy me han llamado desde Crevillent, desde Alicante, desde Elche, desde muchas ciudades, bueno, pues donde quieren, desde Huelva, también en el día de hoy, donde quieren de alguna manera pues ser consecuentes con esa iconografía floral que tiene tanto simbolismo y tanto mensaje incluido, que ha pasado desapercibido durante mucho tiempo, y nuestro trabajo, el de Miguel Vargas y el mío, ha estado en rescatar buena parte de ello, y seguimos en la brecha, ¿no? De este trabajo, con la ilusión de sacar, porque nos han ido aportando cada vez también más información desde muchos lugares donde las tradiciones hacen que se utilicen unas plantas o se utilicen otras, ¿no? Recuerdo de ahí, de Marbella, como nos contaban que hay unas plantitas que se conocen como candilitos, y Ujú. que esos candilitos que florecen ahora, pues los niños durante muchos años pues, han ido recolectándolas el miércoles santo y llevándolas la llevaban hasta donde había unos evangelios abiertos, y los colocaban debajo, y de esa manera, pues, bueno, de alguna manera conseguían la bendición para todo el pueblo. Es decir, que tradiciones de estas hemos recuperado mucho, pero bueno, en cualquier caso, lo que hay que, esta simbología floral es consecuencia fundamentalmente de un libro en su origen, que es El Cantar de los Cantares,
del rey Salomón, y que, bueno, ahí hay toda una lectura en donde se recrea un jardín y en donde cada planta, cada flor de las que cita va a tener siempre una simbología extraordinaria. Desde luego. Véase, por ejemplo, ¿no? La frase célebre de como lirio entre los valles. Qué Fíjate, bonito, qué como lirio entre bonito. los valles, dices tú, bueno, pues será así. Pues sin embargo, esa referencia se toma ya en el año 1000, justamente para, de alguna manera, elegir esa flor como precisamente la flor de la cristiandad en aquel Qué momento. bonito. Es ¿Qué es lo fantástico. que hace? ¿Qué es lo que hace en ese momento el rey de Francia, que estaba en las cruzadas? La elige como emblema suyo, y de esta manera la flor de lis, que no es más que la flor de lirio, Sí, se ha hecho universal, ¿no? Y efectivamente. bueno, pues tiene un significado muy fuerte. Otra que hay, ¿no? Que digamos que tiene los significados también muchas lecturas distintas a lo largo de la historia, de casi 3000 años de historia, que es como Azucena entre los cardos, ¿no? Es Mm. decir, podemos hacerlo desde la vertiente más, digamos que más purista, como lo hicieron los padres de la iglesia en su momento, pero también tiene un significado. Hoy en día, me ha encantado la entrevista anterior que has tenido con Sí. Mary, creo que ha sido, además el final yo creo que ha sido rotundo en cuanto a la presentación de esa distopia que decía, ¿no? Pero que bueno, que podemos hacer también una lectura en torno a esa frase de como cardo, perdón, como Azucena Como entre los Azucena cardos, entre los cardos. entre los cardos, aludiendo a la azucena blanca, la paz, y que es la pureza también, y los cardos, bueno, pues un poco como esa forma de apretar, de pinchar, de hostigar, ¿no? En un momento determinado. Mira, Enrique, quiero rendir un homenaje primero a la portada y contraportada que tenéis en el libro, que ahora mismo, junto a tu imagen, está saliendo para la expectación del sistema streaming que nos ven en Internet a través del mundo. La portada y contraportada, precisamente, de esta botánica cofrade, están ilustradas con un dibujo póstumo del artista Eugenio Chicano, y ahí yo creo que ahí refleja prácticamente todo lo que es el contenido interior del libro. Que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Totalmente. Mira, esa portada tiene una historia extraordinaria, porque, bueno, surgió. Yo iba a visitar de vez en cuando a Eugenio Chicano, el gran pintor, Mm, y teníamos tertulia y hablábamos de todo, desde toro, fútbol, Semana Santa, flamenco. Con mm, él se podía hablar de muchas cosas porque tenía una historia vital, una trayectoria de su paso por Italia, bueno, pues era aprender de él en cada momento, ¿no? mm. Aprendimos mucho también de un artículo que precisamente este año anualmente siempre publicamos, o bien en La Saeta, o bien en La Opinión, en algunos medios de comunicación, un artículo, y este año lo dedicamos precisamente a los carteles de Semana Santa, a las flores en los carteles de Semana Santa, ¿no? Y Ujú. porque y con él pues aprendimos mucho sobre cómo debía de ser un cartel, ¿no? Un cartel anunciador de un evento, ¿no? Porque había pintado para la feria de Málaga, Claro. para, bueno, ferias en muchos lugares de España, para lo que eran otros momentos de cumbre a lo largo del año, y especialmente para Semana Santa, ¿no? Y Sí. entonces Chicano, pues, bueno, como se metió el tema de las flores por medio, y a continuación, pues le dijimos, Miguel y yo, que estábamos allí reunidos con él, que estábamos terminando el libro y le invitamos a que nos hiciera la portada, ¿no? Y fue pues prácticamente su última obra, que Mm. fue esa maravilla en donde vemos cada una de las cofradías, principales cofradías de Málaga, no están todas, pero algunas de las más importantes, y en donde vemos que en este caso, cada nazareno lleva una flor en su mano, ¿no? Una flor identificativa, ¿no? Mm. Para él, bueno, en el caso de aquí, de Málaga, él era muy de la cofradía de Samarrilla, y bueno, pues de la misericordia, y bueno, pues eso nos dio pie a que habláramos de muchas más cosas. La verdad es que si orgullosos nos sentimos del libro, Totalmente. todavía lo es más de esta portada
tan sumamente extraordinaria y que está dando la vuelta al mundo. Desde luego. Enrique, nos quedan 6 minutos de espacio, pero yo no quisiera perder la oportunidad de preguntarte que las flores y plantas han acompañado la liturgia y la devoción desde los tiempos inmemoriales, ¿no? ¿Cuál crees que es el papel de la naturaleza en la expresión de la fe? Pues mira, hay muchos elementos. El año pasado se lo dedicamos al incienso, por ejemplo, los aromas de la Semana Santa. No es casual, fíjate, es casual que la Semana Santa siempre se va a manifestar la primera semana de abril en donde hay luna llena. Es decir, que Efectivamente. fíjate, primavera, luna llena, y es el momento álgido precisamente de la naturaleza. Lo que intenta también reivindicar es el renacimiento, el volver a la vida, en este caso, de la propia naturaleza. Entonces, ahí van a estar muy implicados desde los aromas. Hay un aroma que yo creo que rápidamente nos va a refrescar la mente, que es el azahar. El azahar, Es el maravilla. azahar, que un Sí, nombre andalusí, que significa la flor, precisamente. Bueno, cuando lo absorbemos y hemos estado recientemente, tanto tú como yo, por Córdoba, por sí, señor. Sevilla, por Calle de Málaga, o bueno, en la propia plaza de allí, de Marbella, ¿no? Y bueno, la fragancia, bueno, ese aroma lo que hace es que nos va a estimular una parte del cerebro en donde, bueno, nos va a traer los mejores recuerdos, Sí, señor. nos va a generar emociones, nos va a abrir los sentidos más allá de lo que lo hacemos normalmente. Y entonces somos también capaces de interpretar muchos de esos mensajes que se lanzan a través de ver esas imágenes, a veces obras escultóricas extraordinarias, pues por las calles, en un ambiente en donde, si además lo imaginamos de noche y con una luna llena arriba, pues todavía vamos a interpretar mucho más lo que esos mensajes que la Semana Santa nos hacen reflexionar sobre la pasión, sobre cómo se vive cada momento de dolor, cómo hay que aspirar a un mundo superior. El propio mundo de los colores de las flores, cómo cambia a lo largo de la semana. Es decir, se utiliza el rojo pasión para los primeros momentos hasta el Jueves Santo. Eso es lo que marcan, entre comillas, los cánones, mientras que a partir del Jueves Santo es cuando se va a utilizar más los colores violetas. El lirio va a ser el dominante, junto con el clavel anteriormente rojo. Claro. Recordemos que el clavel recibe su nombre del nombre clavo. ¿Por qué? Porque por una parte su olor, cuando verdaderamente es un buen clavel, es a clavo, a la especie, la especia que conocemos como clavo, y esa especia, bueno, recordemos que Magallanes y Juan Sebastián Elcano dieron la vuelta al mundo, pero en busca precisamente del Del clavo. clavo, efectivamente. De hecho, Elcano logró una heráldica en donde, si cualquiera que la pueda, que le tenga interés, pues verá que entre los diferentes campos que aparecen en su heráldica, pues aparece un clavo, ¿no? Y es por el olor a clavo. Y por otra parte, por la forma. Evidentemente, nos vamos a encontrar con que tiene forma de clavo, con lo cual nos da todavía una sensación mayor. Color, olor e incluso textura. Como sabemos, la mayor parte de los pasos y tronos en Andalucía y en España están hechas de una madera ligera, como es la madera de cedro. Claro. Nada más que la esencia. Si hay una madera que huela extraordinariamente, que se va a utilizar luego muchísimo también en aromatología, en perfumería, etcétera, va a ser esta, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a encontrar con que también las texturas, la morfología, las formas que van a tener muchas de estas representaciones son buenas. Yo y nosotros lo que recomendamos es que no por mucho cargar un paso o un trono de tanta floresta flores diversas. Por ejemplo, se desaconsejan dos cosas generalmente en este ámbito. Uno, el amarillo fulgurante,
porque significa desprecio. En estos momentos, no el amarillo, digamos que más pálido, que efectivamente lo tiene la propia bandera de Vaticano, pero sería uno y el otro no abundar en especies que son claramente, digamos, que van a tener aromas, por ejemplo, o colores mucho más, entre comillas, mundanos, ¿no? Digamos que tanta proliferación como estamos viendo de orquídeas vinculadas a algún otro no amarillo, pues bueno, está muy bien que se les regalen este tipo de flores, pero si hay un amor, una manera de expresar el amor más humano es precisamente a través de las orquídeas, no por su morfología, por sus olores que tienen otra extravagancia distinta, porque el mundo de los aromas también tiene una cantidad de lecturas extraordinaria, pues se tiene otro momento. Lo que sí está claro que acabas de enviar un mensaje para navegantes en cuanto a la referencia que pueda servir el libro Botánica Cofrade para futuras generaciones de floristas y diseñadores de exornos profesionales, que no sean tan recargados a la hora de ofrecer los tronos en cuanto a la floresta. Enrique, por último, y brevemente porque nos hemos quedado sin tiempo, Sí. si tú tuvieras que elegir ahora mismo una flor que represente la esencia de la Semana Santa, ¿cuál sería? Eh, para la Virgen, sin lugar a dudas, la azucena. Y para, Qué bonito, incluso más que la rosa, qué bonito. porque la rosa tiene otro componente. Y para el que he dicho, sin lugar a dudas, el lirio, El lirio. si bien también lo mismo diría, como una alternativa, el clavel, ¿no? Creo que ahí hay ya suficientes mensajes que hay que interpretar, ¿no? Ahora, yo creo que es interesante la obra y ya llama mucho la atención por eso, porque hay otro elemento que suelen acompañar y que muchas las violetas, hay Qué sitios en bonito. donde utilizan mucha violeta. La violeta es el símbolo de la humildad, Sí, señor. coloca siempre debajo precisamente para ello, ¿no? O cuando vemos, esta es una anécdota a la que me refiero mucho, y es que, bueno, pues en muchos sitios pues colocan debajo del crucificado una planta de aloe, donde no hay aloe, pues coloquen pita, y bueno, pues todo el mundo dice, y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Cristo, ¿no? Es decir, que esa pregunta es más que frecuente. Pues bueno, tan sencillo como la planta bíblica, así Así es. designada en la Biblia, es precisamente el aloe. El aloe. ¿Por qué? Porque la planta del desierto, como sabemos todos, el aloe va a tener una serie de sustancias que son extraordinarias, es decir, desde un punto de vista farmacognóstico. Es decir, que no es baladí, es decir, se utilizaba mucho, se utilizaba con proliferación bueno, pues para para fabricar el acíbar. En fin, que no era, es decir, el hecho de que aparezca ese aloe, pues es precisamente por ser considerada como la planta bíblica por excelencia. Hoy hemos tenido la oportunidad de desglosar Botánica Cofrade, un libro escrito por ti, por Enrique Salvatierra y por Miguel Ángel Vargas Jiménez, que se publicaba en el 2019. No paras de publicar libros, y digo esto porque ya tenemos tema pendiente para después de Semana Santa. Acaba de dar la luz Driadia, que es las aportaciones de un enfoque técnico en la gestión de la arboleda urbana, escrito por ti precisamente y por Pedro Guerrero Serrano. Driadia, pero eso será en otro momento, ¿no? Driadia, pues bueno, el Driadia era en bueno, lo que es la mitología, Claro. es el bosque donde vivían las dríades, que eran unas ninfas que se dedicaban a la protección de los árboles. Claro. Y es lo que pretendemos con esta publicación, que esperemos que vaya teniendo otra sucesión posterior en donde han colaborado un total de 8 coautores más, con diferentes aportaciones, en donde está dedicado a cómo cuidar, cómo esas driadas van a cuidar, deben cuidar el arbolado urbano que tanta importancia tiene para el futuro de nuestras ciudades. Desde luego, para que sirvan de los pulmones verdes y sobre todo de termostatos para las altas temperaturas que tanto nos da el cemento. Eso es. Enrique, feliz Semana Santa. Algo importante, volvemos después de Semana Santa, colgamos el cartelito de cerrado por mil vacaciones, volvemos el próximo lunes 21 de abril y si quieres ya tenemos temario para disertar todo lo que es el material del nuevo libro Driadia. ¿Te parece?
Perfecto. Nos vemos dentro de un par de semanas y Venga, que disfruten de una magnífica Semana Santa. Fíjense en los elementos florales especialmente. lo haremos. Lo haré principalmente. Enrique, un abrazo. Gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, hasta luego. Adiós. Marbella, San Pedro, Marbella. Vuelvo a recordarles, y les refresco la memoria, que el próximo viernes, no pasado mañana, no tendremos programa. Por lo que tanto, mañana será el último de Ahora Marbella Radio, antes de coger una pequeña mochila, colocar algunas cositas y marcharnos durante unos días de mini vacaciones. Colgamos el cartelito de Ahora Marbella Radio de cerrado por mini vacaciones de Semana Santa. Y después ya a partir del lunes de Pascua, el lunes 21 de abril, volvemos a la normalidad. A mí me encanta cuando llega esta hora y sobre todo los miércoles. ¿Por qué? Porque entre ondas y palabras nace una nueva generación de voces que darán vida a la comunicación del futuro. La magia de la radio es el escenario donde los alumnos del taller de radio del Colegio San Pedro descubren el poder de transmitir emociones, historias y pensamientos con cada frase. Ellos son los artesanos de la palabra, los creadores de sonidos que inspiran y los soñadores que llevan la voz más allá de las fronteras del tiempo. Porque la radio no es solo sonido, es alma, es conexión y hoy es el reflejo de un futuro brillante. Y ahí los tienen, ahí están ya con nosotros en el taller de radio del CEIP San Pedro, Martín, Daniela, Sofía y Adriana. Chicos, buenas tardes, buenos días. Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, yo os digo una cosa, como siempre comento antes de entrar en detalles en la sección de radio, ¿habéis estudiado esta semana? Mucho. Vale, más que tenéis que estudiar. Oye, ¿cómo van con los exámenes? ¿Cómo estáis? Bien. Pues esta semana no tenemos ninguno por ahora. No, ¿no? Bueno, No. y ahora ya pues vacaciones de Semana Santa y después del próximo lunes 21 de nuevo a las clases, ¿no? Sí. Oye, ¿qué os una cosa? Hoy, por cierto, como no tenemos invitados, porque lo vamos a dejar aquí en este resumen que vamos a realizar. Ahora, yo quisiera también que yo veo una silla vacía. Y quiero, que sé que nos está escuchando, ¿verdad, chicos? Si se puede hacer, que se siente don Joaquín, que nos está escuchando. Si puede sentarse Joaquín con nosotros y así ya, pues también hablar un poco con él, con el responsable de todo lo que es el taller magnífico de radio vuestro. Oye, os pregunto una cosa, ¿qué es lo que más os gusta de la Semana Santa, chicos? Las procesiones. Sí, una de las mejores A mí quedarme en cosas. mi casa, me gusta quedarme en mi casa. ¿A ti te gusta quedarte en tu casa? Sí. ¿Y no os gusta el colorido, todo lo que es el incienso, los aromas, el azahar? Sí, a mí me encanta eso. Sí, ¿no? Sí, está guay. Sí. Qué bueno. ¿Sabéis que hemos tenido un invitado hoy de auténtico lujo también, que es colaborador nuestro del programa, que es profesor titular en el Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga, que también lo conocéis vosotros muy bien, como es Enrique Salvotierra? Enrique, Sí. junto con otro compañero, con Miguel Ángel Vargas Jiménez, publicaba un libro en el 2019 que se llama Botánica Cofrade, que es pues una auditoría de todas las flores, colores y demás que se utilizan en la Semana Santa, porque no todos los días salen los tronos y los pasos con las mismas flores. Cada día tiene una flor diferente. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué? Veréis, porque ¿qué es para vosotros la Semana Santa? ¿Qué significa la Semana Santa? Pues una Semana Santa. Un día, una semana que es santa. Un día de celebración. Bueno, pues Bueno, un día. vais ahí. Una más o semana menos, sin va. cole. Una semana sin cole. Eso sí que, eso sí que os gusta a vosotros. Mira, la Semana Santa no es más que el reflejo para la comunidad cristiana, el reflejo de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Es el Vía Crucis que pasa Jesucristo desde que entra en Jerusalén ante su juicio con Pilatos y de ahí
pues a la crucifixión. Sabéis que la crucifixión era pues una forma de martirizar y de muerte que hacían mucho en la época romana. Y la Semana Santa no es más que la representación de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, como cada día hay un día muy especial, lunes santo, o sea, domingo de Ramos, lunes santo, martes santo, miércoles santo, pues cada día se va representando la Vía Crucis, el Vía Crucis de Jesucristo, hasta llegar al Viernes Santo, al Jueves Santo, que es el día de la crucifixión, y el viernes es el Cristo yacente, el Santo Entierro, ¿no?, de Jesucristo. Y claro, todos esos días tienen diferentes flores, desde el principio con flores muy llamativas, como puedan ser el clavel, ¿verdad? El clavel con ese color rojo tan chillón que tiene, hasta llegar pues a los colores más solemnes de las flores, como puedan ser el morado, las flores añil, morada y demás. Ese es el significado del por qué se celebra la Semana Santa. Y no que tengáis una semana solo de vacaciones. Ya. Ya habéis aprendido ya, ¿no? Sí. Oye, Joaquín, buenas tardes, Muy querido buenas, amigo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, yo quiero volver a darte la enhorabuena y felicidades por la gran labor que estáis realizando, sobre todo para la formación de los nuevos comunicadores del futuro, ¿eh? Para nosotros es un auténtico placer poder hacer cosas así en la escuela pública y avanzar en proporcionar el máximo número de recursos educativos posible a la altura de ellos. Claro, sin duda alguna. Oye, chicos, os propongo una cosa. ¿Os atrevéis? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Todo. He obligado a sentarse a Joaquín, a vuestro profesor, a vuestro jefe del taller de radio, para que le entrevistéis vosotros. No. Ay. ¿Sois capaces? Sí. ¿Eh? Sí. Venga. Sí. Pues adelante, chicos, ahí lo tenéis. Venga, voy a empezar yo. Venga. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo eras de pequeño? Uy, yo de pequeño era muy inquieto. Si les preguntas a mis hermanos, te dirán que el más travieso de la casa era yo. Era el más travieso. Siempre me ha gustado estudiar. En el cole era bueno, era buen trabajador, estudiaba, porque además mi padre era maestro, como yo, y el tema de los estudios en casa era muy importante. Pero el más inquieto, cuando íbamos de visita, yo recuerdo a casa de algunos amigos y tal, siempre me avisaban a mí: hay que portarse bien, hay que estar quieto, hay que estar, porque yo rápidamente era culillo mal asiento y necesitaba estar en movimiento y buscando alguna cosa que hacer. Yo recuerdo que de pequeño mi hermano mayor y yo, que nos llevamos 3 años de diferencia, éramos totalmente opuestos. O sea, mi hermano, tal y como lo sacabas, volvía a la casa y íbamos vestidos iguales, súper arreglados y tal. Y yo la primera rampa que había, por ahí me tiraba yo rodando. A ver, más cosas que os interese. ¿Practicabas? Sí. ¿Practicabas algún deporte? Sí, es que antes, a diferencia de ahora, que estáis mucho más tiempo en casa, nosotros prácticamente nuestra diversión estaba en la calle. Entonces, directa e indirectamente hacían muchísimo deporte, muchísima actividad física, bien jugando juegos populares como el pilla-pilla o el escondite, que se llama el poliladro, que le llamáis vosotros ahora, que es el ladrón. Y luego, deporte, sí, estábamos todo el día jugando al fútbol o al baloncesto. Yo jugaba mucho al voleibol en el cole. Sí, siempre me gusta mucho el deporte. ¿Cómo supiste que querías ser profesor? Pues mira, yo tenía varias profesiones cuando estaba en el instituto ya pensando qué quería hacer. Había 3 profesiones en mi cabeza importantes, que una era la educación, dedicarme a ser profe. Otra era la psicología, que siempre me ha gustado y me sigue gustando muchísimo. Y otra era el periodismo. Lo que pasa que, bueno, de alguna forma había un poco de limitación porque éramos 3 hermanos. Mi padre, el pobre, había un solo sueldo en la casa y había que darle estudio a los 3 y nos dijo: lo que se pueda estudiar en Córdoba. Y en Córdoba, que yo soy de Córdoba, como sabéis, en Córdoba en aquel momento solo se podía, de esas 3 opciones solo estaba educación.
Pero bueno, encantado porque me encanta. Me lo paso genial dando clases y compartiendo con vosotros, que vosotros sabéis que estoy siempre de broma con vosotros. Es que no sé. Bueno, ¿No? voy a seguir yo. Venga, Martín. ¿Y tú cómo te sentiste en la primera clase que diste como profesor? Pues mira, la primera clase te cuento, porque además yo siempre la cuento hace 30 años. El otro día hizo 30 años, pero fue una anécdota muy curiosa. Porque claro, tú imagínate, te llaman. Oye, que al principio te llaman para hacer sustituciones de profesores que están de baja, porque están enfermos o lo que sea. Y me llaman, sin esperármelo, y me dicen, oye, que tienes que ir a un cole, que hay una profe que está embarazada y que le han dado la baja por estar embarazada y la tienes que cubrir. Claro, tú imagínate la primera vez en tu vida que vas a trabajar de profe, esa responsabilidad, ¿no? Al llegar a una clase, y llego justo cuando está acabando el recreo. Y entrando por la puerta del patio, suena la sirena, ¿no? Y al sonar la sirena, yo busco a la directora o al director y me dicen, aquella allí es la directora. Y me acerco, hola, buenos días, mire usted, soy el interino que viene para la sustitución de inglés, de la baja que hay por la profesora tal. Y dice, ay, me viene genial. Vete a octavo, que es el segundo de la ESO, que eso antes estaba en los coles, vete a octavo y luego hablamos. O sea, tú imagínate, me mandan con los mayores del cole, los más grandes de todos, sin prepararte prácticamente, porque fue llegar y meterte en la clase. Y claro, al principio, imagínate, yo iba subiendo las escaleras medio temblando, ¿no? Y diciendo, madre mía, a ver lo que me encuentro. Además, cuando abrí la puerta, había uno de los alumnos, medía más que yo, medía un 85 por ahí. Pero fue muy curioso y luego el colegio que me tocó fue fantástico. Tengo un recuerdo fabuloso de aquel primer cole y de los alumnos de aquel cole. Chicos. 30 años, son muchos. 30 años. Chicos. Que no se os pase la pregunta del millón de euros, ¿eh? ¿Sabéis cuál es la pregunta del millón de euros? Claro. ¿Cuál? Preguntarle al profe si era buen estudiante. ¿Eras buen estudiante? Ah, bueno, sí. Sí, no me quejaba. No era de los hermanos el mejor, porque he de decir que mi hermano mayor, que es cirujano, eso era increíble. O sea, se metía a las 3 de la tarde a estudiar y a las 9 no sabía si estaba o no estaba allí porque estaba metido en el cuarto estudiando, que por eso ha llegado a ser cirujano y es un magnífico cirujano. Pero sí, no era mal estudiante. La verdad que cumplía bastante bien con las notas, con los trabajos que se mandaban. Pero yo te digo que en casa, teniendo un maestro en casa como mi padre, esa parte era casi obligada. Vale, yo tengo otra pregunta. ¿Sacabas buenas notas? ¿Alguna vez suspendiste? Siempre. El suspenso siempre aparece en algún momento de tu vida, bien en la universidad o en algún... Pero yo siempre os digo que cuando ese tipo de cosas pasan, es un aprendizaje más. O sea, los errores son el mayor de los aprendizajes y solo tienen sentido si aprendemos de ellos. O sea, yo me puedo equivocar, claro, nos equivocamos todos los días. ¿Puedo tener un exceso de confianza o pensar que lo tengo preparado y no lo tengo lo suficientemente preparado? Siempre. Nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida. El problema está cuando tú suspendes y no analizas porque has suspendido y cuál ha sido el error. Si lo analizas, has aprendido, con lo cual a una parte negativa la has sacado una parte positiva, que has aprendido algo de ello. Y si no lo analizas, no sirve de nada. Entonces yo siempre digo que los errores, si sirven para aprender, bienvenidos sean. Sí, claro que algún suspenso en mi vida. Yo, con la mayoría de la gente que conozco, alguna asignatura, algún examen aislado, tal, por muy buen estudiante que sea, ha podido aparecer en tu vida que no lo hayas superado, pero que te tiene que servir de revulsivo para decir, lo tengo que superar. Yo tengo una pregunta. ¿Crees que a los alumnos que las dos clases por primera vez han llegado muy lejos?
Bueno, yo siempre pienso y espero que sobre todo hayan llegado muy lejos como personas y como seres humanos. Lo de llegar lejos no depende solo de que llegues a una carrera profesional importante y seas arquitecto, ingeniero o cirujano, porque posiblemente haya gente que dedicándose a cualquier otra cosa han llegado a nivel personal y humano mucho más lejos. Pero con que hayan llegado como personas a ser grandes personas y a ser buenas personas en esta vida, yo la verdad que creo que igual que todos los profes del mundo, nos conformamos y nos sentimos orgullosos, seguro. Y yo creo que casi todas las personas con las que he estado y he compartido clases han conseguido ese objetivo. Oye, ¿ha pasado la prueba el profe o no? Sí, ¿Ha la ha ¿Ha aprobado en la entrevista o qué? Sí. Os lo digo porque es que nos estamos quedando sin tiempo, desgraciadamente. Yo es que siempre, cada vez que os escucho, me quedo embobado. De cómo lo hacéis también. Es que de verdad, yo me puedo ir tranquilamente de vacaciones, que os dejo ahora mismo las llaves del programa Ahora Marbella Radio y lo hacéis vosotros. ¿Creéis o no? Oye, qué bien, qué alegría, de verdad. Bueno, ya estamos preparando para después de las vacas, ¿no? Vamos a empezar con más invitados que vayan a aparecer por allí, por el taller de radio, ¿no? Sí, claro. Hoy desgraciadamente no hemos podido venir. Bueno, no ha podido venir, no pasa nada, pero además, fijaos cómo la vida... Yo creo que el invitado que tenéis hoy, y que de verdad hay que entrevistarlo, chicos, hay que entrevistarlo. Por ello sigo pensando que para mí él es el espejo donde nos tenemos que reflejar todo ser humano para ver cómo se puede vivir, puede cargarse la resiliencia de un ser humano, se puede directamente... enfrentar a cualquier vicisitud de la vida y aunque la vida le haya dado un revés, diga, no, para adelante, me levanto, para adelante y sigo, y para atrás ni para coger impulso. Y creo que es un espejo donde reflejarnos por la fortaleza que ha tenido y que tiene, y cómo demuestra él el ímpetu con Alejandro Navarro. Otro día lo entrevistaremos seguro. Sí, vamos a entrevistarlo. No vamos a dejar ahí a Alejandro, no vamos a decir ni quién es, ni qué ha sido, ni qué deja de ser, porque quiero que lo cuente él, que os lo cuente a vosotros también, y quiero que él muestre su vida y que diga el ejemplo que tiene con cada paso que da con sus nuevas perspectivas en la vida, que eso es importante. Los problemas no existen. Los problemas cuando uno quiere no existen. Yo nada más que ver las preguntas me quedo con las ganas de saber qué respondía. Yo también. Pues hacemos una cosa, lo guardamos, lo reservamos, ¿te parece, Joaquín? Y ya para la reentrada del miércoles podemos comenzar con él si os apetece, ¿vale? Vale. Oye, chicos, de verdad, que cada vez lo hacéis mejor, que tenéis un maestro de radio ahí fantástico, que es Joaquín. Muchas gracias. Y que de verdad que nos quedamos siempre anonadados con esas preguntas y cómo bien estáis formulando este tiempo de radio en directo con nosotros. La radio hecha radio, la radio dentro de la radio, la magia de la radio. Joaquín, chicos, que paséis, Martín, Daniela, Sofía, Adriana, que paséis una Semana Santa fantástica, ¿vale? Y que volvemos... Igualmente. Y que volvemos Muchas gracias, Jesús, y gracias por darnos este espacio. Que va, por favor, a vosotros que os lo merecéis, y mucho más, Chicos, felices Semana Santa, ¿vale? Igualmente. Igualmente, Adiós. Jesús, gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós, chicos. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nos tenemos que marchar, nos hemos quedado sin tiempo. 3 minutos para cruzar el umbral de la 1 de la tarde. Desde hace 120 minutos que comenzábamos prestos, dispuestos, listos y preparados, pues bajo la dirección de Antonio Borrego, la producción de Belén Gil y de Doris Omaira Lancheros, nuestro almirante, don Antonio Ortega Leiva, que ha estado hoy presto, dispuesto, listo. Vamos, de ahí como un auténtico hacha. Hay algo que suena de fondo y no sé qué es. Ahora sí. Ahora sí. No sé qué ha sido, pero no pasa absolutamente nada, no hay ningún problema, Antonio. Oye, que bien, ¿no? ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien, Jesús, muy bien. Estamos aquí con los mandos. Me encanta verte así. De verdad, me encanta. Es que genial, es que bueno, está muy bien.
Está fantástico, está genial. Bueno, nos queda solamente un programa en esta semana, mañana, ¿no? Sí, mañana, porque el viernes ya empezamos con las retransmisiones de Semana Santa, efectivamente. Correcto. El viernes vamos a transmitir en directo en esta casa pues la procesión de la Asociación Parroquial de Lágrimas del Carmen. Estará cerrado por vacaciones y yo estaré abierto por vacaciones. Abierto por vacaciones, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero por unos días. Sí. Pero vamos, seguimos trabajando. Que yo esté de vacaciones, vamos a seguir trabajando en las ediciones que tendrán cabida a partir del próximo lunes de Pascua, 21 de abril, aquí en Ahora Marbella Radio, mismo lugar, misma hora, a las 11 de la mañana. Lo dicho, que nos vamos. Gracias, Antonio, un abrazo. A ti siempre. Mañana volvemos a estar juntos. Ahora les dejo con las diferentes programaciones, tanto de radio como de televisión. Mañana, mismo lugar, misma hora, aquí en Ahora Marbella Radio, 11 de la mañana. Sean buenos, pásenlo bien. Hasta mañana. Adiós.